Con la lista de oradores, tiene la palabra el diputado Daniel Radío. Gracias, señora Presidente. Me sumo la bienvenida al señor Ministro, al señor Subsecretario y a los calificadísimos miembros del equipo de trabajo de la Cancillería. Pablo Vázquez es un compañero de la vieja guardia, un militante de la Juventud Demócrata Cristiana desde las primeras horas, que por razones de trabajo está viviendo en Caracas, junto a su esposa Farata Aguilar, otra compañera militante de las horas difíciles. Hace muy pocos días me escribió un correo que me voy a permitir leer muy parcialmente. Venezuela nos duele y nos da miedo a todos los que vivimos aquí. Nos asusta lo que pasa en las calles, la represión desbocada, la falta de leyes, jugarse la vida en cada esquina, pero nos asusta y nos duele más lo que pasa cuando la calle se calla. Y sigue contándome cosas de las que no voy a abundar detalles, o meramente dice: hoy Anet, la dueña de la librería, le disparó a su nieta de 9 años y luego se suicidó. Hace tiempo está desesperada, entre otras cosas, porque no conseguía el anticonvulsivante. La niña sobrevivió. Me cuenta otros casos que no voy a leer: una señora conocida de ellas con cáncer de mama sin tratamiento, una funcionaria de salud pública que renunció a su cargo porque no soporta más la impotencia de la muerte de pacientes por falta de los medicamentos más básicos. Estoy hablando de insulina, broncodilatadores, antibióticos, el aumento en los casos de difteria y de malaria, el fracaso absoluto de los planes de vacunación, que no llegan ni al 40% de los niños. Y termina su mensaje diciéndome: lo que más me ha impactado fue escuchar a una doctora por la radio después de contar que no hay broncodilatadores desde hace más de un año y que tenía que advertirle a los asmáticos que no vayan a las protestas porque no hay tratamiento, y que si la represión es en su calle traten de cerrar todo, no salgan y recen para sobrellevar el broncoespasmo que provoca esa arma química que día tras día inunda toda la ciudad. No te puedo describir cómo me sentí al escuchar a un médico llorar diciendo que solo puede recetar oración. Venezuela está sumida en una crisis sin precedentes. En los primeros años del régimen, su máximo dignatario recorrió el continente con su billetera repleta de petrodólares para tratar de comprar algunas voluntades, al menos las más baratas, y vaya si lo consiguió. Hoy la economía vive su crisis más profunda y el pueblo venezolano se hunde en la miseria, con desabastecimiento de productos de primera necesidad, con el déficit fiscal más grande del continente en el entorno del 20% y con una caída en picada del Producto Interno Bruto, donde la participación estatal ha burocratizado las empresas productivas, donde la irracional regulación de precios generó la paradójica situación que es más caro producir que vender, lo que trajo aparejado que hoy la producción está en el orden del 20% de la capacidad instalada, donde faltan insumos, donde no hay dólares, con un sistema financiero desquiciado, con una inflación por encima del 500% anual, que genera una avidez de consumo de lo que sea, porque lo que no se gasta se evapora, con tasas de interés ridículas comparadas con la inflación y con previsión de ahorro en moneda extranjera, con 3 tasas cambiarias oficiales y una paralela con diferencias abismales que hacen que un dólar pueda valer 10 bolívares o 5.000 bolívares. Según las encuestas de hogares de las universidades más importantes, la pobreza ha escalado el 76%. Hace 18 años era del 55%. En los servicios públicos, que son muy baratos, nadie invierte y no hay mantenimiento. La luz se corta todos los días durante horas y con suerte algunos días llega agua. Hay 25.000 muertes por año violentas, con una tasa de homicidio de 62 cada 100.000, la segunda más alta de toda América. Ninguna guerra hubiera dejado el tendal de angustia y desesperanza que han dejado estos gobiernos. Un país que sigue expulsando gente y gente calificada. Solo la Universidad Simón Bolívar ha perdido 500 docentes por emigración. El señor Ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, aquí presente desde el Palacio Santos, ubicado en nuestra principal avenida, a 7.300 kilómetros del centro de Caracas, concede 2 permisos de residencia todos los días para ciudadanos venezolanos. Ya no cabe ninguna duda que a esta situación hemos llegado por obra y gracia de un gobierno que, por decirlo menos, es incapaz de hacerse cargo del manejo de la economía de este país, y digo por lo menos porque cuando caiga la dictadura y se abran las compuertas de la información y el tiempo haga su obra y ponga luz en las tinieblas, tal vez nos enteremos de que no solamente se trató de un problema de capacidad. Y entonces el gobierno venezolano, como si no se tratara de un régimen que controla todos los resortes del poder, como si no tuvieran bajo su control a la totalidad de los organismos de Estado, excepción hecha de la Asamblea Nacional, que a esta altura es como el único alvéolo que le transfiere un poco de oxígeno al tejido social, entonces el gobierno venezolano intenta sacudirse los abrojos y traspasar responsabilidades, y para ello crea fantasmas, difunde rumores, distribuye culpas y socializa miedos. Pues bien, señora Presidente, si alguien quiere seguirles el juego
y tratar de esparcir la peregrina idea de que en realidad quienes usurpan el poder en Venezuela no son los protagonistas del increíble deterioro de la economía en un país con una potencialidad inconmensurable. Si alguien quiere ser benévolo con los culpables directos de la crisis y excusarlos de alguna de sus responsabilidades, habrá que recordarle que en todo caso, la enorme lucidez de la que hacen gala para dibujar presuntas conspiraciones no la han tenido luego de 18 años de gobierno continuado, manejando, insisto, todos los resortes del poder para tratar por lo menos de revertir las tendencias en una sociedad que se hunde en la miseria y que se está llevando consigo la vida y las esperanzas de todo un pueblo. 18 años de aferrarse al poder, expertos en traspasar las culpas e incapaces de encontrar soluciones a una crisis que se profundiza día a día. Y esto ha conducido consistentemente al aislamiento cada vez mayor de los tiranos que hoy desgobiernan Venezuela. Venezuela vive una crisis institucional indisimulable, lógicamente. Solo un incauto podría afirmar que en Venezuela funcionan los tres poderes, después del intento de usurpar las funciones de la Asamblea Nacional, o antes, porque cualquier distraído advierte que el gobierno de Nicolás Maduro no se siente obligado a dar cumplimiento a las resoluciones que emanan de la Asamblea Nacional, esto es, a las leyes. Y entonces, la gente intenta caminos civilizatorios y vota. Y elige una Asamblea Nacional con abrumadora mayoría opositora y espera. Y pone la firma para solicitar un referéndum revocatorio y vuelve a esperar. Y se viola la Constitución, se le estafan las esperanzas de la gente y el referéndum nunca se convoca. Y entonces la gente sale a la calle y se la reprime. Y entonces Fuente Ovejuna pierde el miedo. Ya no tiene miedo, ahora el que teme es el tirano, que solo con su soledad reprime más y más. Los pibes se encaran y los uniformes se manchan de sangre. Hoy una vida, mañana también. ¿Cómo se puede ser tan insensible para intentar disimular la barbarie de un dictador acorralado? ¿Cuáles son los intereses que nos impiden llamar a las cosas por su nombre? ¿Son solamente intereses políticos? Y si es así, ¿por qué? Esta pregunta, que seguramente no va a llegar a todos con la misma intensidad, yo quisiera que llegara por lo menos a aquellos que intuyo que están pensando cosas parecidas, pero que no se expresan. Yo me hago cargo de que en el año 1999 yo integraba una colectividad política y le pedía el voto a la gente con una publicidad con la carita de Hugo Chávez y reclamábamos, decile chau. ¿Qué es lo que pasó en el medio para que cambiáramos de parecer? ¿Por qué hay dirigentes políticos de este país que concurren a foros internacionales a decir la verdad? Que en Venezuela hay una dictadura que no respeta los derechos humanos, pero que aquí, en esta casa, con su voto negativo, no han permitido que este Parlamento pueda expresar su solidaridad a nuestros pares venezolanos. ¿Por qué a nuestro país le cuenta tanto decir la verdad acerca de Venezuela? A llamar a las cosas por su nombre. ¿Por qué nos ponemos tan sutiles a la hora de definir la dictadura venezolana? Porque Uruguay no tendrá espíritu sancionatorio. Pero yo quiero recordar que todavía no se secó la tinta de la firma por la que suspendimos a Paraguay del Mercosur, para meter a Venezuela por la ventana, cuando el doctor Luis Almagro era el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno del Frente Amplio, un poco antes de que lo promovieran a la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. En lo que fue la más grave herida institucional, así la definió con una claridad meridiana el actual ministro de Economía, contador Danilo Stori, que por aquel entonces era el vicepresidente de la República, la más grave herida institucional que fue inferida al Mercosur por la barra de los presidentes amigos que supimos integrar y que reeditaron la triple alianza con el Paraguay. Lo de Paraguay fue un atropello. ¿Por qué, en cambio, la suspensión de Venezuela se produce con la abstención de nuestro país? ¿Es que con Paraguay estamos muy seguros y con Venezuela tenemos dudas? ¿O es que solo somos guapos con Paraguay en este país? ¿Otra vez? ¿Es que nunca le vamos a perdonar a Paraguay que haya sido la tierra que eligió José Artigas para morir y que lo tuvimos que traer muerto porque vivo no quiso venir? ¿Alguien lo tenía que decir alguna vez en esta casa? Allí no tuvimos dudas para afirmar que hubo un quiebre democrático y aplicar el protocolo de Ushuaia. Allí no nos tembló la mano para firmar. Y todavía aquí quisimos acordar, o mejor dicho, acordamos Ushuaia II, que es claramente intervencionista y que propone hasta el cierre de fronteras de los países donde se quiebre la democracia, y que acá en esta Cámara se aprobó con los votos del oficialismo y que si no está vigente es gracias a la hermana República del Paraguay. ¿Es que nadie se preguntó alguna vez para qué entró Venezuela al Mercosur? Si en este periodo Venezuela ha demostrado ser el país con menor vocación integracionista. Primero se retiraron de la Comunidad Andina de Naciones, el Pacto Andino, luego se fueron de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahora se quieren ir de la Organización de Estados Americanos. ¿Nada les viene bien? ¿Alguien se preguntó alguna vez para qué entró Venezuela al Mercosur?
Para nada, ni ellos saben a qué entraron. Su ingreso se trató de otro gesto minúsculo del Club de los Presidentes, procurando un espaldarazo al gobierno venezolano en su peripecia política interna. Y luego tuvimos la posibilidad de enmendarlo, aunque fuera en parte, y no lo quisimos hacer. Nunca debimos haber permitido que Venezuela asumiera la presidencia pro tempore del Mercosur. Al hacerlo, intensificamos la crisis del Mercosur, vaciamos más de contenidos el acuerdo regional ya devaluado, pusimos al frente un presidente que insultaba a sus presididos y llegamos al absurdo de tener en agosto del año pasado en Montevideo 2 reuniones del Mercosur en días consecutivos que no se reconocían mutuamente. Nosotros estamos convencidos, señora Presidente, que Venezuela tiene un gobierno dictatorial. Y por lo tanto hace rato que venimos reclamando que nuestro país tenga conductas consecuentes, señalando con la relevancia que corresponde las violaciones a los derechos humanos que ya no necesitan ser demostradas porque son evidentes y porque el silencio mantenido al respecto supera los límites de lo políticamente aceptable y porque tenemos una deuda histórica con Venezuela, desde que aquel país rompió relaciones con la dictadura uruguaya cuando nosotros éramos los que demandábamos la solidaridad internacional. Hay que tener dignidad y consistencia lógica, política y moral y ser consecuentes porque, como hemos afirmado en más de una oportunidad, la solidaridad no se agradece, se retribuye. Y en ese sentido vamos a reiterar en particular una demanda que hemos hecho pública desde hace algunos meses y es la necesidad de que Uruguay revise su participación en Telesur. Alguien en la Cancillería se ha tomado el trabajo, no digo de mirar el canal porque podría ser dañino para la salud, pero por lo menos de revisar los contenidos de la página web. Es la página oficial del gobierno venezolano, es su Dirección Nacional de Relaciones Públicas, es la DINARP, y entonces seguimos sin entender de qué Uruguay, a título de qué Uruguay participa y se ensucia, y se involucra, y se hace cómplice del abuso desinformativo de la Agencia de Prensa y Propaganda de la dictadura venezolana. Hace algunos meses, el músico y colega médico Jorge Drexler recomendó la lectura de una carta de su prima venezolana, hija de exiliados políticos de la dictadura uruguaya, en la que también relata la situación de Venezuela. Dice en una parte: en este momento en las calles de Venezuela está ocurriendo una tragedia. No es que hay disturbios y la policía antimatines dispara bombas lacrimógenas y muere alguno. Es que hay grupos armados financiados por el Estado disparando y matando, y hay una censura informativa total. Y dice más adelante: sí, Maduro dice que soy una fascista violenta de la ultraderecha que está en una conspiración internacional para tumbar su gobierno. Que lo diga. Yo mañana vuelvo a salir con los muchachos a exigir que el gobierno desarme a los colectivos, a decir que las calles son nuestras, a recordar que una estudiante murió con una bala en la nuca, a darle fuerza a la otra que perdió un ojo. Es así, señora Presidente, es como demasiado fácil enunciarlo. Todos los días en Venezuela hay un muerto en las movilizaciones. Ayer, hoy y mañana. En las calles de vaya a saber qué urbanización de Caracas o frente a vaya a saber qué universidad de Venezuela están matando a Juan, a Pedro, a Diego, a Liber, a Hugo o a Susana y nosotros habremos callado, y lo digo con autocrítica, porque esta casa también se cayó. Señora Presidente, la República Bolivariana de Venezuela por estos días tiene muy poco de república, pero mucho menos tiene de bolivariana. Simón Bolívar ha dicho que el país donde uno solo ejerce todos los poderes es un país de esclavos. Maduro es un déspota acorralado que nos está prometiendo un baño de sangre y lo viene cumpliendo. ¿Y desde cuándo, señora Presidente, un grupo de militares aterrorizados, aferrados al poder como único objetivo, con uñas y dientes, sosteniendo un régimen en donde para reprimir con mayor dureza al pueblo y continuar sembrando el terror pululan los colectivos parapoliciales, donde cada vez que un dirigente político adquiere algún nivel de visibilidad pública se le proscribe, en las protestas pasan a ser juzgados por tribunales militares, donde las cárceles se llenan de estudiantes y de periodistas, donde con total desparpajo se inventan causas insólitas que los propios fiscales han llegado a denunciar como falsas para intentar justificar la existencia de presos políticos. ¿Desde cuándo, señor Presidente, un grupo de militares miedosos en su soledad violando los derechos humanos son revolucionarios? No bastardiemos más el concepto de revolución. Ya no le entreguemos el rótulo de revolucionarios a un grupúsculo encaramado en el poder que solo procura mantener sus privilegios. Cualquiera que se aproxime con un mínimo de rigor a observar la realidad venezolana sabrá inmediatamente de qué lado están las fuerzas reaccionarias. Nosotros estamos convencidos
de que Venezuela tiene un gobierno dictatorial que irrespeta los derechos humanos más elementales, en función de lo cual, señora Presidente, continuaremos reclamando que nuestro país tenga conductas consecuentes, más auténticamente solidarias con el pueblo venezolano y menos medrosas que no decir nada o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y por eso tenemos la intención manifiesta de que esta Cámara respalde expresamente aquellos gestos y aquellas declaraciones del gobierno uruguayo en donde, en conjunto con otras naciones de la región, donde se llama a las cosas expresamente por su nombre, constatando la ruptura institucional, exhortando a respetar el cronograma electoral y expresando su solidaridad con las víctimas de la persecución política y de las violaciones de los derechos humanos, como ya ha correctamente puesto su firma el gobierno uruguayo. Gracias, señora Presidenta.